Atención, lo que está a punto de escuchar empieza con un número, 22 meses, una identidad falsa y un hombre que se hizo rico robándole a las familias de su propia gente presa. Deténgase un segundo y piense en esto. Mientras usted ve este video tranquilo, en algún lugar de El Salvador, hay una madre que en este momento está contando billetes arrugados sobre la mesa de su cocina, sin saber que la persona a la que le está por entregar ese dinero jamás pensó devolverle nada. Eso fue exactamente lo que pasó durante casi 2 años con las familias que le creyeron a un hombre conocido en el mundo pandilleril como el Tatuado. Y lo que las autoridades encontraron cuando por fin lograron ponerle la mano encima, en un aeropuerto, con un boleto a Madrid ya en la mano, es algo que le va a cambiar la manera de entender lo que pasa cuando el régimen de excepción empieza a acorralar a una estructura criminal desde todos los ángulos posibles. Si le interesa conocer las capturas más impactantes, los operativos que están desmontando estructuras criminales completas y las historias que casi nadie cuenta con este nivel de detalle, suscríbase ahora mismo al canal, porque lo que viene en los próximos minutos no lo va a encontrar narrado así en ningún otro lado. Vamos a empezar por el final de la historia, aunque sea solo un pedazo, para que entienda la magnitud de lo que se viene. Cuando finalmente lo capturaron, lo que encontraron guardado en un teléfono plateado, sin una sola grieta en la pantalla, es capaz de cambiar la forma en que usted entiende hasta dónde puede llegar la traición dentro del propio mundo criminal. Pero eso llega después, porque antes necesita conocer a la gente que pagó el precio de creerle a este hombre. Cuando el régimen de excepción entró en vigencia en El Salvador en marzo de 2022, más de 85,000 personas fueron capturadas en operativos contra estructuras pandilleriles. 85,000 familias que una noche se acostaron con su gente en casa y amanecieron sin saber nada, sin saber a quién preguntarle, sin saber si su hijo, su esposo, su hermano estaba bien, estaba mal o siquiera estaba vivo. Algunas de esas familias esperaron semanas antes de moverse. Otras empezaron a tocar puertas desde el primer día, y casi todas, tarde o temprano, terminaron topándose con alguien que aseguraba tener contactos por dentro, alguien que hablaba con la seguridad de quien conoce cómo se mueven las cosas en ese mundo, alguien que prometía que con el monto correcto todo se podía arreglar. Para un hombre con el historial y los contactos de El Tatuado dentro de las estructuras criminales, esa desesperación no era una tragedia ajena, era, ni más ni menos, un negocio redondo. Y aquí es donde tiene que prestar mucha atención, porque lo que hacía este hombre era todavía más cruel de lo que parece a simple vista. No estafaba a desconocidos. Estafaba a las madres, a las esposas, a los hermanos de gente que había pertenecido a estructuras como la suya. Gente que al escuchar el nombre del barrio 18, del lado de quien le ofrecía ayuda, sintió que por fin había encontrado a alguien que sí podía moverle el expediente a su familiar. Él lo sabía, y lo usó sin el más mínimo remordimiento. Conozcamos algunos de esos casos, con los nombres cambiados para proteger a estas familias, aunque el dolor detrás de cada historia es completamente real. Don Reinaldo tenía 58 años y un pequeño taller de zapatería en Ilopango, que había construido durante más de 2 décadas, remendando suela por suela hasta hacerse un nombre en el barrio. Su hijo mayor cayó detenido en los primeros meses del régimen. Don Reinaldo no era un hombre que pedía ayuda con facilidad, pero después de meses tocando puertas sin respuesta, un conocido le pasó el contacto de alguien que movía casos desde adentro. Le pidieron $1,800. Él no tenía ni la mitad. Empeñó las máquinas del taller, pidió prestado a una cuñada, a un sobrino que trabajaba en Estados Unidos y que giró el dinero sin dudar porque confiaba ciegamente en la familia. Pagaron. Les dijeron que el proceso ya estaba en marcha, que tuvieran paciencia. Las semanas pasaron. El contacto dejó de responder los mensajes. El hijo de don Reinaldo sigue detenido. Las máquinas del taller de 20 años siguen empeñadas por una promesa que jamás existió. Doña Concepción, de 51 años, vendía tamales y atol en un mercado de Soyapango. Pagó $6,500 por su esposo. Los juntó levantándose todavía más temprano para vender más horas antes de que abriera el mercado, empeñando unas cadenitas de oro que le había regalado su suegra.
y dejando de comprar las medicinas de uno de sus hijos durante casi 5 meses para completar lo que le pedían. Su esposo sigue preso. El dinero desapareció como agua entre los dedos. Una mujer de San Vicente, cuya identidad tampoco vamos a revelar, logró reunir junto a su familia $18,000 entre parientes repartidos en 3 países distintos: El Salvador, Estados Unidos y España. $18,000 que cruzaron fronteras, que pasaron por remesadoras, que representaron sacrificios enormes para llegar a una sola cuenta que se los tragó sin dejar ni un rastro de gestión real. Y un joven de Zacatecoluca vendió el único vehículo con el que se ganaba la vida, un pick-up viejo que usaba para hacer fletes, para completar los $4,500 que le pedían por la libertad de su padre. El pick-up se fue. El padre sigue exactamente donde estaba antes. Los cobros documentados van de los $2,000 hasta los $25,000 por caso, y esto es solo lo que las autoridades pudieron probar formalmente en expedientes. El daño total documentado supera los $100,000. Y las mismas autoridades lo dejan clarísimo. Esa cifra es apenas lo comprobado. No es, ni de cerca, todo lo que realmente ocurrió. Ahora bien, ¿de dónde salió este hombre que llegó a construir semejante nivel de cinismo? Para entenderlo, hay que retroceder varios años, hasta antes de que cruzara ninguna frontera. Mateo Sebastián Pintor Rodríguez venía del municipio de Mexicanos, en San Salvador, una zona donde el barrio 18 llevaba años con territorio marcado, negocios obligados a pagar renta y un silencio generalizado que nadie se atrevía a romper porque todos sabían perfectamente qué le pasaba al que hablaba de más. Ahí creció. Ahí aprendió cómo se administra el miedo cuando se aplica con paciencia, sin necesidad de levantar la voz. El apodo se lo puso su propia piel. Le decían el tatuado, porque los tatuajes le cubrían buena parte del cuerpo, de una manera que en El Salvador cualquiera que conociera ese mundo sabía leer perfectamente. No eran simples dibujos, eran un expediente a la vista de todos, donde cada marca contaba dónde había estado, cuánto tiempo llevaba dentro de la estructura y qué había hecho para ganarse su lugar. En 2017, un tribunal lo condenó a 15 años de prisión por extorsión agravada contra un comerciante de su propio municipio. No alcanzó a cumplir ni un año de esa condena, con la colaboración de miembros de su propia estructura, que todavía operaban desde dentro del penal, logró escapar antes de que la sentencia terminara de consolidarse, y ese mismo año cruzó la frontera. Ahí se le quedó grabada una convicción que lo acompañaría el resto del tiempo que estuvo prófugo, la certeza absoluta de que siempre iba a encontrar una salida, que todo sistema tiene rendijas y que él sabía encontrarlas mejor que cualquiera. Guarde esa idea, porque esa misma certeza fue, sin que él lo supiera, lo que lentamente lo empezó a delatar. En mayo de 2023 entró a Colombia usando una identidad colombiana obtenida de manera irregular, Mateo H. Pintor Altobelli, un apellido con resonancia italiana que utilizaba en sus conversaciones cotidianas, mezclando palabras de ese idioma con la naturalidad suficiente como para que nadie en su condominio de lujo en Llano Grande, Río Negro, tuviera motivo alguno para dudar de él. Montó empresas de fachada relacionadas con turismo, rentó un espacio de alto nivel en una zona donde los vecinos son profesionales y empresarios que no acostumbran preguntarle a nadie de dónde salió el dinero. Y aquí viene algo que parece contradictorio, pero que en realidad es la clave de todo. En lugar de esconderse, este hombre se exhibió. Subía videos constantemente a sus redes sociales. Se le veía posando junto a 2 motocicletas de alta gama, saltando en paracaídas, cocinando en su cocina de lujo, tocando el piano, entrenando puntería en un polígono de tiro privado dentro de su propia casa. La gente que lo conoció en esa etapa aseguró después que hablaba con acento neutro, salpicaba sus frases con palabras en italiano y jamás dio la más mínima señal de ser salvadoreño, y mucho menos de estar huyendo de una condena de 15 años. Eso no era imprudencia de su parte, era la lógica del disfraz llevada al extremo. Un fugitivo que se esconde parece exactamente eso, un fugitivo, pero un supuesto empresario que vive su vida a plena luz pública, que sube fotos y videos sin parar, parece exactamente lo que dice ser. El problema enorme que él nunca vio venir, es que cada video era una pista, y alguien al otro lado del mundo
Empezó a escucharlas con muchísima atención. ¿Qué fue exactamente lo que terminó delatándolo después de casi 2 años construyendo una identidad que nadie a su alrededor había cuestionado jamás? Se lo voy a contar, pero primero necesita entender qué tan sólidas parecían las paredes que lo estaban protegiendo, porque solo así va a dimensionar el tamaño de la grieta que finalmente lo hizo caer. La primera pared era la distancia. Casi 2.000 kilómetros separan a Medellín de San Salvador. 2 países, 2 sistemas judiciales distintos, 2 ritmos administrativos completamente diferentes. Un expediente abierto en El Salvador no aterrizaba automáticamente sobre ningún escritorio en Colombia. Alguien tenía que construir ese puente paso a paso, y durante mucho tiempo, nadie lo hizo con la rapidez suficiente. La segunda pared era el nombre, Mateo H. Pintor Altobelli no era solamente un alias que se decía en voz alta, era documentación colombiana real, obtenida de forma irregular, pero lo suficientemente sólida como para firmar contratos, abrir cuentas bancarias, registrar empresas y moverse dentro del sistema sin activar ninguna alarma básica. La tercera pared era el estilo de vida que proyectaba. Un hombre que salta en paracaídas y publica sus motocicletas en redes sociales no encaja en absoluto con la imagen de alguien que está huyendo de algo, y nadie en Llano Grande tenía motivo alguno para pensar lo contrario. Pero las 3 paredes, por más gruesas que parecieran, compartían exactamente la misma grieta, él mismo. Cada video que subía era, en realidad, una coordenada. Cada publicación era un rastro digital dejado voluntariamente. Y cuando las autoridades colombianas comenzaron a trabajar de la mano con la policía salvadoreña para construir el puente que antes no existía, esas coordenadas comenzaron a apuntar, todas al mismo tiempo, hacia el mismo lugar. Si le interesa ver cómo este tipo de investigaciones logran desmontar identidades enteras, suscríbase ahora, porque lo que sigue es el resultado de meses de trabajo silencioso que nadie vio venir. Durante aproximadamente 6 meses, en algún despacho de Medellín, un grupo de investigadores fue armando el rompecabezas pieza por pieza, sin apuro y sin hacer ruido. Una propiedad registrada aquí, un vehículo a nombre de Mateo H. allá, un negocio de turismo que, en los papeles, facturaba mucho menos de lo que costaba sostener el nivel de vida que aparecía en cada publicación. Cada pieza, vista por separado, no significaba gran cosa, pero juntas, empezaban a dibujar con claridad el perfil de alguien que definitivamente no era quien decía ser. Y aquí volvemos a la pregunta que quedó pendiente. ¿Qué fue lo que finalmente lo entregó? Ya conoce parte de la respuesta, el rastro que él mismo construyó, publicación tras publicación, y el puente entre 2 países que antes no existía y que finalmente terminó de armarse. Pero todavía falta la última pieza. Y esa última pieza dura literalmente menos de lo que dura un parpadeo. Suscríbase porque lo que sigue es el segundo exacto en que todo se vino abajo, y lo que lo hizo caer es mucho más pequeño de lo que usted se imagina. El 24 de marzo de 2025, Pintor Rodríguez llegó al Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro. Llevaba en la mano un boleto con destino a Madrid, y en el bolsillo, la cédula colombiana falsa que había sostenido su vida entera durante casi 2 años. Se formó en la fila del control migratorio como cualquier otro pasajero. Avanzó despacio, entre el sonido de los altavoces anunciando vuelos y el rodar de las maletas de otros viajeros. Llegó hasta la ventanilla, colocó el documento sobre el mostrador con la misma tranquilidad absoluta con la que había vivido los últimos 22 meses, la misma tranquilidad con la que había subido cada video, firmado cada contrato y contestado cada mensaje desesperado de cada familia que le escribía preguntando por su gente presa. El agente migratorio tomó su huella dactilar, 4 segundos. Eso fue todo lo que tardó en desmoronarse una identidad construida durante 2 años. Una cédula falsa puede engañar a un vecino curioso, a un banco, a un arrendador de condominios de lujo. Lo que jamás va a poder engañar es una huella digital. Esa fue al final de cuentas la única grieta que ningún disfraz, por más capas que tuviera, logró tapar completamente. 2 años enteros de construcción meticulosa, una sola huella, 4 segundos. Agentes de Interpol lo rodearon antes de que pudiera siquiera despegarse del mostrador. No hubo forcejeo, no hubo intento de fuga. Cuando le dijeron en voz alta su verdadero nombre,
El nombre que llevaba 2 años escondiendo bajo mangas largas y un acento fingido. Pintor Rodríguez soltó el boleto que tenía en la mano. Lo dejó caer sobre el mostrador y se quedó viendo, sin decir absolutamente nada, cómo el papel se deslizaba lentamente hacia el borde, como si en ese instante ya no pudiera hacer otra cosa que observar cómo se le escapaba de las manos todo lo que le quedaba del plan. Lo trasladaron de inmediato a custodia. Su proceso de extradición hacia El Salvador debía resolverse en un plazo máximo de 5 días hábiles. Y aquí es donde llegamos al momento más importante de toda esta historia. Lo que encontraron en su teléfono y lo que hizo el propio presidente de Colombia esa misma tarde. Esto es el verdadero corazón del caso, así que ponga muchísima atención. Entre todo lo que le decomisaron en el aeropuerto, había un teléfono plateado con la pantalla completamente intacta, guardado en una bolsa de evidencia junto a la cédula falsa y el boleto a Madrid que jamás llegó a usarse. Ese teléfono no era simplemente un aparato electrónico más, era, literalmente, el archivo completo de todo lo que había ocurrido durante meses de extorsión sistemática. Ahí estaba guardado el mensaje exacto en que don Reinaldo escribió por primera vez, nervioso, preguntando si de verdad podían ayudarlo con su hijo. Estaba la respuesta que le dieron, asegurándole que sí, que era cuestión de tiempo, que tuviera fe. Estaban los mensajes en los que don Reinaldo preguntaba semana tras semana por alguna novedad, y las respuestas que se fueron haciendo cada vez más cortas, más vagas, hasta que sencillamente dejaron de llegar. Ahí estaban también los mensajes de doña Concepción preguntando desesperada por su esposo, y los silencios cada vez más largos que le devolvían del otro lado. Estaban registradas las transferencias que llegaron desde San Vicente, desde Zacatecoluca, desde parientes en Estados Unidos y en España que giraron dinero sin cuestionar demasiado porque confiaban plenamente en su familia. Estaba en definitiva, cada promesa escrita a sabiendas de que jamás se iba a cumplir, cada mensaje diseñado con frialdad para ganar unos días más antes de esfumarse. Todo eso permaneció guardado en ese teléfono plateado durante meses, esperando en una simple bolsa de evidencia. Ahora está en manos de quienes tienen que analizarlo por completo, y lo que contiene está abriendo la puerta a víctimas que todavía no habían denunciado, a nombres que se están verificando en este momento y a rutas de dinero que apenas están comenzando a rastrearse. Ese mismo día, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció públicamente la captura. La Policía Nacional Colombiana había detenido en Río Negro al cabecilla extorsionista del barrio 18, y su extradición hacia El Salvador ya estaba en marcha. En cuestión de horas, la historia del supuesto empresario italiano de Llano Grande, que en realidad era un prófugo salvadoreño buscado por extorsión agravada, se conocía simultáneamente en 2 países. Imagínese por un momento ser don Reinaldo, el zapatero que empeñó sus máquinas de 20 años y reunió dinero de familiares en distintos países, enterándose por las noticias de que el hombre que le cobró $1,800 prometiéndole ayuda estaba practicando tiro en un polígono privado y saltando en paracaídas mientras su hijo seguía sin saber cuándo iba a salir de la cárcel. Imagínese ser doña Concepción, que dejó de comprar medicinas para uno de sus hijos durante 5 meses para completar los $6,500 que le pedían por su esposo, viendo en la televisión la fotografía de Mateo H. Pintor Altobelli y reconociendo en ese nombre inventado la misma voz que le pidió paciencia, que le prometió que pronto tendría noticias. Imagínese ser el joven de Zacatecoluca, que vendió el único pick-up con el que se ganaba la vida para completar los $4,500 que le exigían por su padre, descubriendo que ese dinero terminó convertido en combustible para una moto de alta cilindrada que nunca fue suya. Imagínese a la mujer de San Vicente, cuya familia reunió $18,000 entre 3 países distintos, enterándose de que ese dinero ayudó a financiar una vida de lujo en un condominio del oriente antioqueño, mientras ella seguía esperando una respuesta que jamás llegó. Y ahora imagínese a todos los que todavía no han denunciado, que al ver esta noticia por primera vez lograron ponerle nombre y cara a ese contacto que un día simplemente desapareció con su dinero. El teléfono sigue bajo análisis ahora mismo. Lo que contenga sobre otras familias, sobre otros nombres, se está verificando en este preciso momento, y en este canal vamos a seguir cada movimiento de este caso hasta el último detalle. Ahora bien, ¿qué va a pasar realmente con este hombre?
La extradición hacia El Salvador, una vez completada, lo pondría frente a la condena de 15 años que dejó pendiente en 2017, más los nuevos delitos que se le podrían sumar por toda la operación de extorsión documentada en Colombia: asociación ilícita, estafa agravada, lavado de activos y posiblemente cargos adicionales derivados de todo lo que las autoridades sigan encontrando en ese teléfono. Es decir, la condena original de 15 años podría ser apenas el punto de partida, no el techo, de lo que finalmente termine enfrentando. Y hay algo más que vale la pena que se detenga a pensar. Este caso no es un hecho aislado. Es una muestra clarísima de un patrón que las autoridades de varios países de la región han venido detectando desde que el régimen de excepción comenzó a golpear con fuerza a las estructuras pandilleriles salvadoreñas. Cabecillas y operadores que lograron escapar antes de ser capturados, que cruzaron fronteras hacia Guatemala, Honduras, México e incluso Colombia, y que en lugar de desaparecer del radar del crimen organizado, encontraron una nueva forma de explotar el mismo territorio que dejaron atrás, extorsionando de manera remota a las familias que quedaron desesperadas, aprovechando exactamente el vacío emocional y económico que dejó el régimen de excepción en miles de hogares salvadoreños. Eso es lo que más debería preocuparle de todo este caso. No es solamente la historia de un hombre que se escondió durante 2 años. Es la evidencia de que existe toda una red de operadores prófugos que, desde fuera del país, siguen encontrando maneras de hacer negocio con el dolor de las familias salvadoreñas. Y mientras usted escucha esto, es muy probable que en este momento existan otros casos similares operando exactamente bajo la misma lógica, con otros nombres, en otras ciudades, con otras familias esperando una respuesta que jamás va a llegar. La captura de El Tatuado demuestra, sin embargo, que ese tipo de estrategia tiene un límite. Por más identidades falsas que se construyan, por más fronteras que se crucen, por más videos cuidadosamente armados que se suban a redes sociales para proyectar una vida normal, siempre queda un rastro, y tarde o temprano, ese rastro termina encontrándose con alguien dispuesto a seguirlo hasta el final. Este caso también deja una lección durísima para miles de familias salvadoreñas que en este momento están atravesando exactamente la misma desesperación que atravesaron don Reinaldo, doña Concepción, la mujer de San Vicente y el joven de Zacatecoluca. Las autoridades salvadoreñas han insistido una y otra vez en que no existen atajos ni contactos internos legítimos capaces de acelerar procesos judiciales a cambio de dinero. Cualquier persona que ofrezca ese tipo de ayuda está, en el mejor de los casos, mintiendo para robar, y en el peor, operando dentro de una red de extorsión activa como la que acabamos de ver. Eso debería quitarle el sueño a cualquier familia que hoy esté considerando pagarle a alguien que promete mover un caso desde adentro. Ahora le toca a usted. ¿Cree que alguien capaz de robarle a las familias de su propia gente presa merece que la extradición lo regrese cuanto antes a El Salvador a cumplir lo que le falta? ¿O piensa que, dada la magnitud de lo que hizo en territorio colombiano, primero debería responder ante la justicia de ese país antes de pisar suelo salvadoreño? Déjenos su opinión en los comentarios, porque queremos saber qué piensa usted sobre uno de los casos de traición más fríos que se han conocido en medio del régimen de excepción. El Tatuado entró a Colombia con un nombre inventado y la certeza absoluta de que siempre iba a encontrar una salida. Salió de Colombia esposado, con un boleto a Madrid abandonado sobre un mostrador de migración. Y lo que finalmente lo entregó no fue un operativo espectacular de fuerzas especiales, fue una huella dactilar. Y 4 segundos fueron más que suficientes para leerla. Si este caso le pareció tan impactante como a nosotros, suscríbase al canal, active la campanita para no perderse ninguna actualización de este caso ni de las próximas capturas, y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más le sorprendió de toda esta historia. Nos vemos en el próximo video.